Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios te llene de paz, que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, con autoridad, con poder, te lo digo, porque así nos enseña la palabra, porque Él nos da autoridad y nos da poder. Qué precioso, ¿verdad? Que esa bendición llegue a tu corazón y que la palabra que hoy se vaya a decir esté muy anidada en tu corazón. Un fuerte saludo de paz y bien para cada uno de ustedes. Bueno, mi amor, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. Qué preciosa mantilla, muy bonita. Muy bonita. ¿Cómo la conseguiste? ¿Te la regalaron? Sí, señor. ¿Dónde? Esto fue en Estados Unidos. Ah, ok. Creo. Sí. ¿Sí se han dado cuenta que cada vez que le preguntan a mi esposa es como con monólogo? Sí, no, hola, ¿qué hay? Pero eso es aquí, porque ya en nuestra vida cotidiana... También. Bueno, muy bien, vamos a empezar este precioso momento con el Señor. ¿Les parece? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento que nos permites estar contigo, porque es una oportunidad para seguir creciendo en tu amor, creciendo en tu conocimiento del bien, permitiéndonos, Señor, acercarnos a ti, alabarte, adorarte con nuestro corazón, con nuestro espíritu, Señor, y nuestra mente también. Gracias, Padre Celestial misericordioso, por tantas bendiciones, Señor, que seguimos recibiendo, de las que nos damos cuenta y aquellas que no nos damos cuenta también, Señor. Porque son más las cosas que nosotros recibimos que las que necesitamos pedir, Señor. Gracias, Dios Padre eterno, por el amor, por la misericordia que nos tienes, por tanta paciencia, Señor, por todas esas posibilidades que nos das para podernos acercar a ti. Gracias, Padre Celestial, por seguirnos enseñando, por seguir generando oportunidades para acercarnos a ti, para buscar nuestra santa salvación y nuestra santidad, Señor. Gracias, Dios Padre eterno, por todas las bendiciones que das a través de nuestra familia, a través del trabajo, de las finanzas, de hacernos útiles, Señor, para con nuestros seres queridos y con los demás. Gracias, Señor misericordioso, porque solo tú, Padre eterno, solo tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Y eres un Dios bueno, perfecto, santo, Señor. Gracias, Señor misericordioso. Gracias por abrirnos la puerta para poder entrar en tu reino. Gracias, Señor misericordioso, por enviarnos tu Espíritu Santo, que es quien nos permite reconocer el camino que nos lleva hasta ti y nos sigue enseñando tantas y tantas enseñanzas, Padre Santo, que tú nos transmitiste a través de tu Hijo. Gracias, Padre Celestial. Tú eres Dios grande, Dios todopoderoso. Para ti la honra y la gloria. Permítenos hoy entender tu palabra. Permítenos, Señor, que nuestra mente esté dispuesta para que esa palabra sea sembrada, que la comprendamos. Que no solamente eso, sino que la guardemos. La guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente como un gran tesoro. Y la pongamos por obra, Señor, para que día con día realmente vivamos más como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Celestial, que tu palabra hoy nos libere, nos sane, nos restaure, nos permita estar en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, San Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 13.
Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan el mandato de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, mira, bueno, estamos así como, a ver quién habla primero, pero yo por decencia dejo a las mujeres primero. Y luego Mónica dice: no, pero es que tú eres el sacerdote de la casa, empieza tú. Entonces entendí ese diálogo interno. Si te das cuenta, la unidad que tenemos los dos, ¿no? Sí. Interesante aquí varias cosas, mi amor. La tradición. Gracias a Dios, nosotros venimos de pueblos paganos. Gracias a Dios no conocemos la tradición judía. No conocemos todos los 200 o 300 preceptos que los judíos llevan desde años De Moisés. de Moisés. Sí, no conocemos. Y mucho más antes, yo creo que habían otras tradiciones de Abraham, posiblemente, muchas tradiciones que ellos traen. No conocemos. Yo, por ejemplo, ahorita sabemos lo de lavarnos las manos, pero no por la tradición judía, sino por la tradición del COVID. De pandemia. De pandemia. Sí, nos lavamos, ahí sí somos muy atentos, muy juiciosos en lavarnos las manos. Pero no conocemos, yo de por sí no conozco casi todos esos preceptos. Uno que otro lo conozco por lo que he estudiado en la Biblia, pero no los conocemos. Eso nos da una gran ventaja y por eso es que es un privilegio conocer del Señor, porque conocemos básicamente lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Es muy raro, bueno, no tan raro, pero no es tan común que nuestra fe se fundamente en el Antiguo Testamento, sino más en el Nuevo Testamento, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy particular toda la ventaja que de nosotros tenemos, pero que no sabemos aprovechar. Deberíamos aprovecharla, ¿sí o no? Pero entonces, fíjense cómo el Señor dice: ustedes que se viven dentro de la tradición. Pero eso fue un precepto que dice la Biblia, entonces el Señor está negando la Biblia. Fue unas tradiciones que se dieron o se dan en sus mandatos simplemente por cuestiones humanas o por necedad del hombre. Mi Señor Jesucristo lo dice. Es una ley mosaica, o sea, de Moisés. Moisés planteó algunos preceptos,
están allí en el Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia, en especial en Números, en Deuteronomio vas a encontrar las normas y las leyes, ¿sí? Levítico. Entonces vas a encontrar esas normas. De esas normas, pues es importante uno conocerlas y varias de esas aplicarlas en nuestras vidas y aplicarlas desde un plano netamente espiritual. Fíjense lo que implica lavarse las manos. Espiritualmente, ¿qué implicará lavarse las manos? ¿Sí? ¿Y con qué nos las lavamos? ¿Con agua bendita? ¿O nos lavamos, por ejemplo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué detalle! ¿Sí? Fíjense cuando el Señor habla, por ejemplo, de la circuncisión en el Antiguo Testamento, y Pablo lo traduce de otra manera diferente, porque él dice la circuncisión tiene que estar en el corazón. ¿Y qué implica esa circuncisión? Entonces hubo esa lucha entre Pablo y Pedro, porque Pedro decía, tiene que ser físico y el prepucio del hombre tiene que quitársele, porque esa es la circuncisión y eso manda la Biblia, la tradición. Y Pablo dice, tiene que ser del corazón. Entonces, ¿cómo nosotros poder llevar a un plano espiritual cuando estamos en la presencia de Dios? En esa espiritualidad linda que nos permite el Espíritu Santo, para poder entenderlo todo y aterrizarlo desde el plano espiritual. Y aquí viene un concepto que de por sí siempre me ha llamado la atención este pasaje, porque no he escuchado una predicación sobre este pasaje. Me gustaría escucharla. Honra a tu padre y a tu madre. Inclusive yo siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo se puede honrar al padre y la madre? Porque dice, es el único mandamiento, es tan poderoso ese mandamiento que tiene promesa. El único mandamiento con promesa, bíblicamente, léete Éxodo capítulo 20, te darás cuenta. Ya conocerás cosas más interesantes de los mandamientos. Y en Efesios lo vuelven a decir, ¿verdad? Ya. Entonces, es interesante cómo se debe honrar. Qué importante honrar a nuestros padres. Qué importante no dejarlos pasar necesidad, no estar simplemente pensando en nosotros. Por ejemplo, a mí me llama la atención que les voy a contar una historia rápida para que mi esposa tenga su espacio, si no me demoro aquí mucho. Porque eso a veces se da. Entonces, fíjense que una señora me llamó tanto la atención, porque donde yo trabajaba había una señora que vendía dulces, una señora ya muy entrada en años, y una abuelita, y vendía sus dulcecitos en una chaza, yo no sé cómo es que se le dice, donde venden los dulces, en una cajita. Y entonces ella se sentaba, nosotros trabajamos en cárceles de menores, entonces en esa misma institución estaba la fiscalía, la procuraduría, estaba todas las CIAs, ¿sí? Entonces allí, ella se quedaba allí y vendía sus dulcecitos, y ella se alimentaba de eso. Era tan particular porque cuando conocí la historia de ella, casi no contaba su historia, y un fiscal se hizo muy amiga de ella, o sea, se movió al corazón de ella y empezó a ayudarle. Y ella vivía solita muy lejos de donde ese sitio, tenía que caminar hasta las montañas en Bogotá, y eso es lejos, lejos, lejos. Y ella venía caminando desde allá y se iba caminando. Y con su producto de su ventica, pequeñita ya almorzaba, comía. Entonces me llamó la atención porque ella después cuenta que su hijo la abandonó por situaciones económicas y la dejó en la calle. Nos dio mucho dolor, y ella de por sí en ocasiones tendía a perder su conciencia y regalaba todo lo que tenía y empezaba a reírse, como una especie de demencia senil. Fue tan impresionante que ella ya cayó en un estado de salud muy fuerte y de por sí no quería recibir alimento. Me llamó tanto la atención porque yo le dije, ¿por qué no me recibes? Porque nosotros siempre le llevábamos la comida de la institución para dársela, pero ella no la recibía. Y yo le dije, hagamos un negocio los dos. Le dije así. Le dije, acéptame como tu hijo. ¿Por qué no me aceptas como tu hijo? Porque a los hijos no se les niega nada. Y si un hijo te trae una comida, tú se la aceptas. Acéptame que tu hijo para poderme yo darte de comer. ¿Me aceptas? Ella se le escurrieron unas lagrimitas y me dijo sí. Y a partir de allí ya recibía el alimento. Después ella hizo un final muy bonito. Pero ya después se los voy a contar en su momento porque es una historia muy linda. Con el fiscal conjuntamente nos dedicamos a acompañarla y vivía en un sitio tremendo.
un sitio impresionante porque era como un subsuelo, como un sótano, una especie de sótano, porque eran las montañas. Entonces en la parte de abajo, en una pieza fría, ella vivía allí. Ella murió de viejita, pero bendito sea el Señor, porque a veces de verdad no honramos a nuestros padres, Moni. ¿Qué implica esa honrar a nuestros padres? Porque es verdad que a veces tenemos resentimientos. Por ejemplo, hoy leía un mensaje que me mandaron sobre el dolor que se siente por el error que los padres cometen y cómo los hijos ya adultos con familia tienen ese resentimiento y guardan ese dolor hacia su padre y no han podido perdonar. ¿Cómo es de tremendo, no, mi amor? Sí, Rafa, eso es una situación que muy frecuentemente se da, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque yo pienso que fue la cultura, o sea, las enseñanzas que nuestros padres tuvieron, porque hubo un momento en que los hijos, por parte de nuestros abuelos, fueron criados a punta de maltrato, de mucho castigo. Me acuerdo de ese dicho que dice: la letra con sangre entra. Tremendo. Y a raíz de eso pues hubo mucho maltrato, y yo creo que después de eso fue que salen las leyes que empiezan a proteger a los niños, ¿no? Del maltrato. Entonces ya se pasa al otro extremo. Entonces ahorita los hijos demandan a los padres, entonces no los pueden corregir. Entonces yo creo que todo extremo es vicioso, pero nuestros padres fueron levantados con maltrato, y curiosamente pues eso que aprendieron ellos, como les funcionó a los abuelos, pues también lo aplicaron con muchos de nosotros a veces. Pero es que algunos padres se pasaban, como se dice, se pasaban un poco de la raya. ¿Por qué razón? Porque en sus corazones había muchas heridas, en sus corazones había mucho resentimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los que nos levantamos a veces en esa temporada? Había ese resentimiento contra los padres, y todavía muchos padres siguen aplicando ese tipo de formación, y desafortunadamente está generando un resentimiento muy alto en las personas, en los jóvenes, en los niños. Entonces, por eso mismo, entonces, se hacen cosas en rebeldía, se hacen cosas que, como dice, deshonran a los padres, avergüenzan a los padres. Este es el momento en que uno observa y ve casos donde los hijos maltratan a los padres, los tratan con grosería, los regañan, o sea, no tienen bondad para con los padres, todo porque en su momento se dieron situaciones que de corrección que se pasaron, o al contrario, o sea, fueron tan ausentes, o sea, como tan, sí, abandónicos, esa es la palabra. Entonces los hijos se levantan con ese resentimiento, pero la palabra es clara y nos enseña que debemos honrar a nuestros padres, honrar a padre y madre, independientemente de lo que sea, porque es que una de las cosas que implica poder honrar a padre y madre es poderlos perdonar, y eso es lo que el Señor quiere. O sea, con base en los mandamientos hay muchas cuestiones de perdón, hay muchas cuestiones de misericordia, porque es eso, o sea, tener misericordia, especialmente porque independientemente, o sea, yo sé que se puede llenar la cabeza que porque me castigaron, que porque me maltrataron, que porque me dijeron, que porque me miraron, que porque no me miraron. Sí, listo, uno puede tener los argumentos que uno pueda tener, pero la pregunta es: ¿por qué te dieron la vida? ¿Por qué te dieron alimento? ¿Por qué te acompañaron en la enfermedad? ¿Por qué listo, no quisieron tenerte, pero te dejaron con alguna persona que sí te iba a ayudar, que te iba a colaborar para salir adelante? O sea, hay muchos elementos que si uno se pone a mirar, puede uno decir gracias. Y porque es necesario que nosotros también miremos algo. Listo, si nosotros pasamos nuestra vida así, y podemos comportarnos como personas amargadas, quiere decir que entonces si ellos son así, es que algo pasó también en sus enseñanzas, algo pasó también en sus vidas, y entonces tenemos que empezar a aprender a colocarnos
y en los zapatos del otro. O sea, mirar qué pasó con la otra persona para que eso llegara a ese momento, para que ellos también reprodujeran todo un patrón. O sea, ellos no aprendieron las cosas porque se les ocurrió. No, fue porque ellos también tuvieron que vivenciarlo. Y el Señor nos está invitando a perdonar y a honrar, a honrar. Pero es importante que nos demos cuenta de que este pasaje nos está diciendo es que también, aparte de esto, que nosotros tenemos que aprender a vivir la vida espiritual, vivirla. No es cumplir leyes. Las leyes saldrían por causa de saber que uno es hijo de Dios. Las leyes se cumplirían. Pero no es solamente saberlo, es vivir la condición de hijo de Dios. Entonces, si yo realmente soy un hijo de Dios, realmente voy a honrar a mis padres. Si yo soy un hijo de Dios, realmente voy a comer mi alimento con las manos limpias. ¿Qué significa? O sea, sin que yo me haya conseguido ese alimento por causa del robo, por causa del maltrato, por causa de cualquier cosa. No, tengo mis manos limpias. O sea, no tengo mis manos sucias como para que yo me sienta indigno de tomar el alimento en mis manos, porque se supone el alimento es una bendición. Entonces, yo debo tener mis manos limpias, o sea, mis manos benditas, es lo que quiere decir. Si yo voy a empezar un nuevo proyecto, entonces lo más seguro es que va a decir, no, pues te tienes que lavar los pies, como en la última cena. Claro, tu propósito debe estar santificado. Tu propósito tiene que estar por buen camino, no consiguiendo dineros ilícitos y haciendo daño a la gente e ir a sitios que no corresponden. Nos está hablando de la parte espiritual y tenemos que buscar esa parte espiritual, sobre todo porque, como lo decía Rafa al principio, o sea, Pablo nos enseña que hay muchas cosas que sí debemos trascenderla al plano espiritual para que hagamos lo correcto. Y lo correcto es limpiar nuestro corazón del pecado, limpiar nuestro corazón de la maldad, para que todo lo que nosotros hagamos pueda ser ofrecido al Señor en santidad. Para que cuando tú le des esa ofrenda a tu mamá o a tu papá, no lleves dineros robados, ni que sean maldecidos por tus palabras o por tus hechos. Entonces te doy con una mano y con la otra te estoy castigando, porque yo lo sé, que hay hijos que levantan la mano contra sus padres y no se están dando cuenta que el que levanta la mano contra su padre desafortunadamente a sí mismo se maldice y le llegan las maldiciones en salud, en finanzas, en muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que, listo, aquí nos dice, y ellos están fijando solo en lo físico, pero es que no es solo lo físico, es realmente estar bien para hacer las cosas correctamente. Entonces, acuérdense que uno debe bendecir los alimentos, uno debe estar en la gracia del Señor, porque es una bendición que Dios nos está dando, no es que es un producto de la naturaleza. Bendecir a las personas que lo produjeron. ¿Y qué significa? Que, bueno, si en el camino estas personas maldecían cuando trabajaban y toda la situación, pues uno bendecir los alimentos para que estos alimentos realmente lleguen a nosotros y sean de beneficio y no sean maldiciones, ¿sí? Entonces son muchas cosas que el Señor nos está diciendo acá que rompen con la legalidad que estaban manejando los fariseos, porque ellos estaban manejando solamente una tradición, una legalidad, o sea, ese es el compromiso que todos tenemos, pero no se fijaban en limpiarse las manos correctamente, que era a nivel espiritual, ¿o no, amor? Sí, princesa, y fíjate, mi princesa linda. No, gracias. Fíjate, es que dentro de poco vamos a cumplir ya 30 años de matrimonio, bodas de yo no sé qué, pero es muy lindo. Sí, muy lindo. Entonces, fíjate que el celular me recordó. No, se me va a pasar. Como antes. Lo ponen tiempo antes para recordarse que tienen que hacer algo. Y entonces fíjense algo muy particular. Hay que tener cuidado porque ellos, conociendo la ley, conociendo la palabra, ¿por qué se volvían en esa tradición? Legalistas. ¿Por qué? ¿Y es solamente la tendencia de los judíos? También nosotros. Y hay que tener mucho cuidado
porque simplemente por acomodarnos en el pecado, fácilmente nos volvemos tradicionalistas, legalistas. A más B es igual a C. Y hay de que tú rompas con el A más B es igual a C. Porque entonces automáticamente serás condenado y te sacarán de aquí y no harás parte de nuestro grupo. Ten cuidado, porque por encima de todo el amor. Por encima de todo el amor. Y eso implica no el amor humano, sino está hablando del amor de Dios. Porque el amor de Dios es la plena conciencia de la sabiduría de Él. Y tener esa conciencia nos hace trascender las cosas y ser misericordiosos. Mira, por ejemplo, no se bañaron las manos y de pronto estaban comiendo. Y tenían hambre y no se fijaron en el hambre tal vez, sino se fijaron en la tradición. Y todas esas tradiciones se dan cuenta que tienen que ver con cuestiones de salud. Qué curioso, la gran mayoría. No entrar, por ejemplo, el comer comida de sangre, con alimentos de sangre. Pues, imagínense, actualmente pues hay muchas normas que ayudan a que esos alimentos aparentemente estén sanos, ¿no? Sean muy higiénicos, aparentemente. Tengan asepsia, la palabra preciosa. Pero no todos son así. Pero en ese tiempo, nada de nada. Y agua muy poquita, porque estaban en un desierto. Entonces tenían que bañarse, que cuidado con la mujer que tiene flujo de sangre o con cuidado con no sé qué. O sea, una cantidad de cosas, como se dan cuenta, es netamente dada a preservar el pueblo de Dios. La circuncisión, los hombres no se bañaban. Bueno, actualmente algunos no se bañarán, me imagino. Pero hay que ser cuidadosos, porque eso tiene que ver con básicamente, si uno lo mira, tiene que ver más que todo a nivel de salud. Qué curioso, para preservar el pueblo de Dios. Qué lindo, mis papás, Dios, cómo es de perfecto. Pero hay que tener cuidado con caer en esa religiosidad, religiosidad no tanto, porque entonces es legalismo, perdóname, más que religiosidad, porque la palabra no correcta no es, eso me lo orientaron, me parece muy lindo, no es religiosidad, sino legalismo, porque a veces caemos en tanta tradicionalidad que nos olvidamos del amor, de la misericordia, y nos olvidamos de tener esa compasión con nuestro hermano. Imagínense, tanto así que hasta con nuestros padres. ¿Cómo será de fuerte que el Señor habla en este pasaje, especialmente de los padres? ¿Será que nosotros realmente hemos estado peleando por unas herencias y hemos sacado como esta señora linda y mamita linda que tengo en el cielo porque me adoptó como hijo? Qué linda. Y realmente abandonamos a nuestros padres. Tremendo. ¿Así será que el Señor habla de eso? Porque tal vez está dando eso todavía. ¿Será que tenemos rencor hacia nuestro papá porque nos abandonó? Porque hizo algo impropio, porque tal vez abusó, imagínate. Y todavía sigues con ese rencor. Hay que sacar esa cosa del corazón. Aprende a honrar a tus papás, porque es la mejor manera de romper con esa tradicionalidad. Y romper con maldiciones. Entonces, que todo se vea bajo la luz de la palabra, bajo la luz espiritual, porque si uno lo trasciende del plano espiritual, uno empieza a comprender muchas cosas. Que esta palabra sea para tu corazón y compártela. Si te llegó a ti, compártela. Alguien la puede estar necesitando. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Bueno, me recuerdan a ver cuántos, los 30 años que se celebra. Me acuerdan, mándenme un mensajito, porque Mónica generalmente no ve lo que se escribe ahí, entonces yo lo voy a leer. Un abrazo. Chao. Dios los bendiga. Sí, me dijo que no. Yo sabía que ella no lo lee, entonces mándeme un mensajito, qué es lo que celebran los 30 años. Y le voy a decir, mi amor, mira, estamos celebrando los 30 años de... Las bodas de... Yo no sé, pero 30 años son 30 años, que aguante. Dios los bendiga.